quiero pintar a este hombre como si fuese perfecto, porque no lo es, pero es un ejemplo, un hombre que conozco, de alguien que tiene la misión de nuestro Señor como prioridad en su vida. Y estamos hablando de nuestra misión en esta mañana como cristianos. La verdad es que si lleváis un tiempo en la fe ya sabéis lo que voy a decir en buena parte. A lo mejor algún detalle será nuevo, aprenderéis. Y si lleváis poco tiempo, a lo mejor es algo nuevo, pero necesitamos recordar estas verdades, volver a ponerlos al centro de nuestra mente para seguir enfocándonos en lo que es lo principal, lo que es nuestra misión en esta vida. Y hay en la iglesia evangélica de hoy, ha habido un desenfoque, se han añadido otras cosas que realmente no hay tal énfasis en la Biblia en cuanto a qué es la misión principal de la iglesia, y lo que tenemos que hacer es volver a ver la esencia de nuestra misión bíblicamente. Entonces, estamos viendo lo siguiente, que es nuestra misión como cristianos, como iglesia, que como iglesia nuestra misión es hacer y fortalecer discípulos de Cristo, ¿vale? Se resume lo que estamos haciendo como iglesia y claro, todo esto para la gloria de Dios. Eso es la motivación para la misión, exaltar al nombre de nuestro Dios, y esto es entonces nuestra misión, de hacer y fortalecer discípulos de Jesucristo. Estamos en el Evangelio de Mateo, Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28, Jesucristo ha resucitado y está al punto de ascender al cielo. Está al punto de ir a la derecha de su Padre y reinar desde los cielos. Entonces nos encontramos en este momento en la historia y justo antes de irse, Jesús da una misión a sus discípulos que llamamos la gran comisión, o podemos decir la gran misión, la que se distingue entre tantos mandamientos que tenemos en la palabra de Dios como la esencia de lo que hacemos como cristianos. Entonces, esto es el pasaje de esta mañana, lo vamos a leer, Mateo 28, 18 al 20. Vamos a tratar estos versículos, pero voy a leer del 16 al 20. Y bueno, si me podéis ayudar, aunque es breve, leerlo de manera alternada. Mateo 28, inicio yo con el 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Lo primero que podemos notar en el pasaje es la base o el fundamento de la misión. La base de nuestra misión es la siguiente, es la autoridad de Cristo. Podemos notar esto en el versículo 18. Dice el 18 que Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Cristo tiene todo poder, toda autoridad con la cual puede mandar a uno. Seguramente todos habremos tenido a alguien que nos dice: mira, haz esto, y dice, bueno, es que no tiene la autoridad para decirme que yo tengo que hacer esto. Jesús tiene toda la autoridad, también tiene todo el poder. A veces, estaba comentando en la primera hora
tomando la cena del Señor, que hay políticos que hacen promesas que vamos a hacer esto y que, bueno, muchas veces mienten, pero más allá del hecho de que mienten es que no tienen el poder para cumplir lo que quieren hacer. Pero aquí es diferente. Cristo tiene toda autoridad, tiene todo el poder y nos mandó teniendo este poder, teniendo esta autoridad, para entonces cumplir nuestra misión que Él nos dio. Y Cristo, antes de resucitar, vemos ya su poder como Dios eterno. ¿Quién puede decirle al mar que se calme y que se calme cuando hay tempestad? Pues nadie más que nuestro Dios. O bueno, alguien que fuese encomendado con su poder, como un apóstol. Pero, ¿qué poder tiene nuestro Dios? ¿Quién puede decirle a alguien, te perdono tus pecados? Como vemos que hace nuestro Señor en Mateo 9:3. Le puede decir que tú estabas sin Dios en tus pecados, yendo al infierno, condenado, muerto en delitos y pecados, y que ahora te perdono, te doy vida eterna. Cristo tiene ese poder. Y podemos decir de cierta manera que, bueno, ahora lo tiene oficialmente, porque había sido profetizado, pues desde Génesis 3, que iba a venir alguien que iba a aplastar la serpiente y que Cristo lo hizo. En todo el Antiguo Testamento se nos apunta hacia un Mesías que iba a venir, vino y ahora acaba de cumplir su obra, acaba de morir pagando la deuda de pecado que teníamos. Con este poder manda a los discípulos en su misión de hacer discípulos. Hacer discípulos solamente es posible en base a alguien que tiene el poder de perdonar los pecados. Esta es la misión, de ir con el poder que el Señor tiene de perdonar los pecados, y tiene ese poder que es sobre todo el mundo, sobre el cielo, la tierra. Tiene el poder completo, soberano, para mandarlos en esta misión. Entonces, los discípulos no fueron sin recursos. Mira, intenta levantar este edificio, pero solo te damos el dinero para la primera planta. Bueno, va a ser complicado levantar 4 plantas si solo tengo dinero para una planta. El Señor no mandó a los discípulos a una misión sin los recursos necesarios. A ver, es una misión particular porque realmente personalmente no tenemos el poder. Es un poder delegado, ¿no? Es un poder de nuestro Dios. Yo y tú tampoco tenemos el poder de decirle a alguien, mira, te doy la vida. No lo tenemos. Pero lo que tenemos es la herramienta necesaria, toda poderosa, que da salvación. En Romanos 1:13 vemos que el Evangelio es poder para salvación, y es con este poder para salvación que fuimos mandados en esta misión. Y el versículo en Romanos dice de manera particular, precisa, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces hay una base de autoridad, de poder completo, suficiente, y el poder también que tenemos que reconocer esta misión, esta autoridad de nuestro Dios, reconocer que esto es lo a lo cual hemos sido mandados. Es la esencia de lo que hacemos como cristianos en el seno de la iglesia local. No es una misión individual. En Mateos 16:18, que bueno, he leído esta mañana también, dice la palabra de Dios,
Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Lo que Cristo está haciendo y lo que vemos a continuación en el libro de los Hechos es que con el poder de Dios, del Espíritu Santo, ellos van estableciendo iglesias. No es algo que uno hace por su propia cuenta, una misión a solas, es mediante cuerpos locales, cuerpos de iglesia. Esa es la base. ¿Y qué es la misión? Bueno, la misión es la siguiente, es ir y hacer discípulos de Cristo. Y esto es elaborado un poquito más en los siguientes versículos, que dice bautizándolos, enseñándolos, y por esto digo que nuestra misión es hacer y fortalecer. En cuanto al hacer discípulos, pues hay que hacerlos, pero hay que enseñarlos a observar también toda la palabra de Dios. Entonces hay un fortalecer, un crecer en Cristo Jesús. Id y haced discípulos. En el griego, el único imperativo que hay es haced discípulos. Esto es la esencia del pasaje. ¿Qué tenemos que hacer? Discípulos. Una misión que no podemos hacer por nuestro propio poder, pero con el poder de Cristo sí. ¿Qué significa esto? Bueno, yo solo tengo la palabra de vida. Entonces mi responsabilidad es compartir esta palabra en la cual hay el poder. No puedo intentar que haga la mejor presentación del Evangelio que he hecho en toda mi vida. No soy yo quien le va a convencer a alguien, es la palabra de Dios. Pueda yo haber estropeado, estado nervioso compartiendo el Evangelio con alguien porque a ver cómo va a reaccionar yo diciéndole que es un pecador y que se va al infierno. Y que Dios lo salve, porque es el poder de su palabra que salva al incrédulo. Pero es bien traducido el id, de todas formas, id y hacer discípulos. Tenemos que estar yendo. Cuando alguien visita nuestra iglesia, espero que no sienta que, bueno, nadie me habló, como que no notaron que estaba ahí, porque ellos están en su burbuja, creo que están como entre los suyos, y viene alguien, oh, ¿quién es esta persona? No, el cristiano va y busca a los que no conocen del Señor. Una iglesia sana es una iglesia que está obrando, buscando evangelizar a los que no conocen del Señor. Y dice aquí a todas las naciones. La misión de nuestro Dios tiene, bueno, la potestad, la autoridad sobre toda la tierra, y es hacia todas las naciones también. Hay un enfoque en una iglesia sana que está buscando obrar, bueno, primero en su ciudad. Si no está haciendo la obra local, bueno, ¿cómo va a entonces intentar hacerlo en otro lugar si no lo hace localmente en su propio cuerpo? Pero inicia aquí en Petrer y Elda, luego mirando más hacia el exterior, en regiones de España y también en otros países. Y claro, hay diferentes recursos que una iglesia tiene, entonces uno lo hace según la medida que uno tiene, pero hay que haber un enfoque hacia alcanzar a los que no conocen de Cristo con la palabra de Dios. ¿Qué es un discípulo? Bueno, un discípulo sencillamente es alguien que sigue a su maestro, alguien que va caminando en el camino del maestro. El maestro en este caso es nuestro Señor Jesucristo, que nos dio su palabra como camino, como lámpara en nuestro camino. Y entonces el ser discípulo es seguir la palabra de Dios. Es primeramente recibir su perdón de pecados en fe, y así uno llega a ser discípulo, pasa de muerte a vida, pasa a intentar
salvarse por su propia cuenta o darle igual lo que dice el Señor, haciendo lo que uno desea en su vida, a decir, uff, soy pecador. He ofendido al Dios creador de los cielos y la tierra. Tengo que arrepentirme de mis pecados y aceptarlo a Él. Cuando esto ocurre, se ha hecho un discípulo. Y nos toca entonces evangelizar, nos toca compartir esta palabra del Señor con los que no le conocen. Ya he leído a Romanos 1:16 y voy a otro pasaje en Romanos que está repleto de enseñanza en cuanto a la salvación y la predicación. Dice Romanos 10:14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Son preguntas retóricas. Lo que nos dice aquí, hay que haber quien predique para que se oiga, para que se pueda creer. Lo que nos toca, pues, es compartir el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esa es la esencia de la misión. Se encuentra, como hemos dicho, en el cuerpo de una iglesia local. Eso es lo que vemos siendo desarrollado en Hechos. Se van estableciendo iglesias, se va evangelizando a distintos pueblos y así vemos la iglesia de Cristo que está siendo establecida. Este pensamiento de hacer discípulos, como he dicho, está desarrollado en bautizándolos y también en enseñándoles a observar todo lo que el Señor mandó. El bautismo aquí no es un bautismo que se ha hecho que hace como en la Iglesia Católica. Te echamos agua en la frente de niño, estás bautizado. Lo que vemos en el libro de los Hechos es que hay un arrepentimiento, hay una fe en Cristo, en lo que Él ha hecho por nosotros, y luego de ahí viene un bautismo. Vemos, por ejemplo, Hechos 2:38, arrepentíos y sed bautizados. Pues el niño no puede haberse arrepentido. Primero hay que ser un discípulo de Cristo y luego uno se bautiza. Este es el patrón bíblico. Yo tengo una historia, que a la vez es graciosa, pero es triste en realidad. Mi padre es pastor, a los 4 años hice una profesión de fe, a los 7 años me bautizaron. Y me di cuenta luego que no era cristiano. A ver, puede uno de niño, 4, 5, 6 años, hacer profesión de fe y con un entendimiento sencillo de la fe, eso puede ser genuino. Uno puede ser salvo a tan temprana edad así. Pero en mi caso no era así. Llegamos al bautismo a los 7 años y yo me tiro de cabeza en el bautisterio así, ¡guau! Y toda la iglesia se parte de la risa, salvo mi padre que me estaba bautizando, que tendría mucha vergüenza. Luego, de los 10 años en adelante, cuando me independicé más de mis padres mentalmente, ahí noté una rebelión clara en mi vida, que realmente me daba igual lo que decía la palabra de Dios. Yo quería hacer lo que me daba las ganas, quería disfrutar de la vida y seguí este patrón de vida hasta los 22 años cuando me arrepentí de mis pecados. Yo entendía todo esto de la salvación por la fe, sin las obras, arrepentirme. Estaba todo ahí en la cabeza, pero no había habido este arrepentimiento. No lo había aceptado a mi Señor como Salvador de mi vida y Señor de mi vida. Porque cuando uno se arrepiente, ya uno no es Señor de su vida. Dios es el Señor de su vida. Uno está bajo el poder, la autoridad de Cristo Jesús. Entonces me bauticé ya estando en el seminario en los Estados Unidos, que es un poco anormal.
a esta edad, pero era lo correcto. Me di cuenta que ese bautismo no valía, no era cristiano. Entonces me bauticé. Y así es el bautismo, ¿no? Uno acepta al Señor Jesús y dice, me voy a bautizar. No, el bautismo no añade nada a la salvación. Es sencillamente una declaración pública que dice, yo soy de Cristo. Yo he muerto a mis pecados, ahora me identifico con Cristo, estoy en unión con Cristo. Es un testimonio público de haber tenido nueva vida en el Señor Jesucristo. El bautismo se hace en el nombre del Dios Trino, lo que vemos en el versículo 19, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es el mismo Dios, pero en tres personas. No es que uno tenga más poder que el otro. Los miembros de la Trinidad tienen la misma esencia, el mismo poder, la misma santidad, el mismo amor, pero tienen distintos papeles en la salvación y bueno, en la creación, en cómo gobiernan el mundo. El Padre planificó, el Hijo ejecutó con su muerte en la cruz, con su expiación, y el Espíritu Santo es quien nos da la vida nueva, es quien nos regenera, es mediante su obra en nosotros que pasamos de muerte a vida. Entonces, por eso se bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Somos bautizados en el nombre de nuestro Trino Dios. El bautismo es una sola vez, o bueno, si uno se bautizó que no valía, pues volverá a ser bautizado, ¿no? Y luego lo otro es algo repetitivo que ocurre desde el día en el cual uno se ha hecho un discípulo hasta el día que Cristo vuelva o que uno se muera y vaya a estar con Cristo. Uno observa lo que el Señor ordenó. ¿Qué ordenó? Bueno, esta enseñanza para nosotros incluye toda la palabra de Dios. Tenemos muchos mandamientos que tenemos que observar. Y a diferencia de los corintios, que eran conocidos desgraciadamente por una cabeza muy grande, mucho conocimiento, muchos dones, mucha inteligencia y sabiduría, pero una actitud orgullosa, divisiva, enseñándoles a observar. Dios quiere que sí conozcamos, porque no podemos conocer a nuestro Dios sin amontonar cierto conocimiento, y para poder servirle tenemos que conocer cómo servirle, pero no tiene que ser un conocimiento que se quede en la cabeza, que yo sé muchas cosas. Eso no da nada. Hay mucha gente que tiene muchos estudios y los estudios son buenos. Yo tengo muchos estudios. Hay mucha gente que tiene muchos estudios y que se va al infierno. O sea, el conocer para conocer no es lo de lo cual nos habla la palabra de Dios. Es que este conocer mueve nuestro alma acerca de quién es nuestro Dios, lo que hay que ocurrir en nuestra vida, de tal manera que observamos, que hacemos, que nos mueve a andar en los caminos de nuestro Dios. La tercera cosa que vemos es que hay una promesa que nos hace el pasaje, que Dios está con nosotros en esta misión. No nos dejó solos, no nos dejó sin los recursos. No podemos salvar a nadie, no podemos nosotros mismos transformar a nadie en la palabra de Dios. Es el Espíritu Santo que obra en nuestras vidas, es Cristo quien está con nosotros, Él es omnipresente, o sea, está en todos los lugares a la misma vez. Cuando se fue al cielo no nos abandonó, está con nosotros, aunque no le vemos aquí, está con nosotros. Lo que vemos sí es su obra,
su obra en nuestras vidas. Dice Juan 14, 26, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os traerá para que os acordéis de todo lo que os dije. Entonces está con nosotros para siempre. Está con nosotros hasta el fin del mundo, ahora en la tierra, y luego estaremos pues en su presencia, los que somos el cuerpo de Cristo, los quienes en Él hemos creído. Pues vale, hay evangelismo, hay lo que es enseñanza de la palabra de Dios, pero ¿qué pinta tiene esto para la iglesia? Quiero también añadir que la misión nuestra es una cadena perpetua. Esta misión ocurre para que vuelva a hacerse más discípulos y otros más discípulos, y que los que vengan después de nosotros estén recibiendo este discipulado, estén creciendo en su fe. Y así es que hay una iglesia hoy después de 2000 años de nuestro Señor haber establecido su iglesia. Es crucial que no lo tomemos por sentado, ¿no? Que esto sea un enfoque principal en nuestra iglesia, en nuestro hogar, para que pueda continuar la iglesia de hoy. Y hay casi dividí esa predicación en dos, pero no quería teneros aquí durante 2 horas. Hay un pasaje, solo voy a hacer referencia al pasaje, en 2 de Timoteo 2:2. Pablo está en una situación crítica de su vida, avanzado en edad al punto de morir en la cárcel, y había muchos que habían abandonado a Pablo. En 2 de Timoteo 1, los versículos 15 al 18, cuenta esto. Y Pablo dice, para que pueda continuar la iglesia, para que pueda haber la próxima generación, es esencial que se enseñen a hombres fieles, que se les den el mando o el testigo en una carrera de relevo, ¿no? Creo que el testigo, que si se te cae el testigo del primero al segundo, pues se acabó. Y es esencial que haya este pasamiento del testigo de uno al otro, de una generación a la otra. Y esto no se hace solamente cuando a veces, desafortunadamente, en una iglesia hay un pastor y ya llega a los 70 años y inicia a buscar de otro. No, tiene que ser algo integral en nuestra congregación, que vamos con una mente enfocada en que somos discípulos, tenemos que estar aprendiendo más de Cristo, y también viendo quiénes pueden ser líderes, que se levante una generación dentro de la iglesia, que no sea solo un pastor, que haya gente formándose, preparándose, dedicados a esta misión. Entonces ahí esta cadena perpetua. Hablemos un poco de evangelismo. Os hago la pregunta, ¿cuántos de vosotros estáis en la iglesia porque habéis leído un folleto y con esto, o un tratado, y es así que os habéis acercado a la iglesia? O que, no sé, habéis estado en un parque y que alguien estaba predicando, no lo conocíais, es lo que quiero decir, no conocíais de la persona que os habló del Señor. ¿Quién está aquí mediante este medio? ¿No hay nadie? ¿O una mano? Es necesario estar intentando alcanzar a la gente mediante varios medios. Puede ser que vamos a distribuir literatura, vamos a ir a un parque a evangelizar, tener un evento y alcanzar a la gente que no conoce de Cristo de tales maneras. Os hago la pregunta y os digo, ¿quién de vosotros habéis
estáis aquí porque alguien que conocéis os ha o invitado, o que es un familiar, un conocido que os habló de Cristo. ¿Sí? Y los que no levantaron la mano, no sé, habrá otra categoría, pero creo que queda claro que la mayoría de veces el Señor usa relaciones, usa amistades, familiares, conocidos, para poder expandir su reino. Y tenemos entonces que estar muy enfocados en desarrollar relaciones redentoras, creo que es así. Es una expresión en inglés que suena bien, a lo mejor suena un poco raro, no lo he escuchado en castellano, pero significa que yo tengo que estar buscando hacer amigos para el fin de poder hablarles de Cristo. No es solo tener amigos para disfrutar y vamos a disfrutar un tiempo así, sino que con un enfoque de la misión de nuestro Señor Jesucristo, que yo tengo un amor para los que están perdidos. Nosotros no somos mejores que los que no conocen a Cristo. Cristo nos ha alcanzado en su misericordia a pesar de lo que somos. Y tenemos que tener una carga por los que no conocen de Cristo de tal manera a que el vecino o el compañero de trabajo estamos intentando desarrollar amistades y con un fin particular para que pueda conocer de Cristo, porque estamos convencidos, pues estamos aquí, los que conocemos a Cristo, de que eso es el único medio de salvación y que hay condenación eterna para su alma fuera de Cristo, y que esto nos pueda mover a estar enfocados, aun si vez tras vez hemos sido rechazados. ¿Qué tontería es esto de que tú crees? Yo no creo en Dios. Y esto le da a uno un poco una incomodidad de volver a hablar con personas. Somos temerosos. Los pastores también nos trabajan en el interior. No somos diferentes de todos los demás. Pero tenemos este mandato: haced discípulos alcanzándolos con el Evangelio de Cristo. Y el discipulado, enseñándoles a observar todo lo que el Señor nos ha ordenado, pues eso es lo que estamos haciendo en esta mañana. La manera, diría, principal es mediante el congregarse para escuchar la predicación de la palabra de Dios. Pero hay mucho más allá de esto. Y tiene que ser prioridad en nuestra vida. Sí o sí, es esencial la iglesia para nosotros, la predicación de la palabra de Dios. Es incómodo a veces que otra noche en la semana prefiero estar sentado o hacer, nuestra carne nos dirá. Hay medios, no sé si lo llamaría informales, más allá de reuniones, un estudio bíblico, una consejería. La consejería no es para cuando la situación ya se haya explotado y está como causa perdida, buscar ayuda. Es algo normal en el seno de la iglesia para crecer juntos en Cristo. Tener algunos hermanos, hermanas con los cuales hablamos de las cosas verdaderas. A lo mejor en un domingo por la mañana no hay el tiempo o no es el lugar para hablar de nuestras luchas entre hermanos, pero eso es algo normal. Si uno no tiene esto, es algo muy bueno de tener en tu vida cristiana. Dios no nos dio la ilustración de una mano separada del cuerpo. Que sí, los cristianos los tengo esparcidos, pues haciendo su propia cosa a solas. Somos un cuerpo y esto significa que tenemos que estar animándonos, exhortándonos los unos a los otros. Entonces el discipulado ocurre así. Y luego,
pues ahí, ¿no? Uno va aprendiendo y viendo sus dones y viendo que en el cuerpo local habrán algunos que enseñarán a otros. La mujer a los niños. Hubo un desayuno de mujeres ayer, enseñanza entre mujeres, un desayuno de hombres, un tiempo entre hombres. Tenemos que estar enfatizando, enfocándonos en estas cosas, buscando de esto para primero nuestra propia persona como discípulo de Cristo y luego mirando a los demás alrededor nuestro. Hay también, más allá del cuerpo eclesiástico, hay instituciones que ayudan a iglesias locales como seminarios. Como sabéis, antes en la República Dominicana dirigía un seminario, teníamos, no sé, unos 50 estudiantes, había la mitad estudiando para ser pastores o ya en el pastorado, y otra mitad que eran gente de la iglesia que querían saber más de Dios para su crecimiento personal o por algún ministerio en el cual formaban parte. Y esto es algo que os recomiendo. Hay algunos seminarios en este país, hay también internacionales con los cuales estamos vinculados. Acercaros y buscar de más enseñanza como medio de servir al Señor, conocer más de Él. Entonces eso es como cuerpo propio de la iglesia y luego hay un enfoque hacia el exterior, hay misiones, hay llevar el evangelio de nuestro Dios a otros pueblos y cada iglesia lo puede hacer de manera diferente. Hay unas iglesias que son más grandes que hasta inician seminarios. Eso requiere pues, mucho personal, mucho recurso. Como iglesia ayudamos una familia misionera apoyándolos para que ellos puedan compartir el nombre de Cristo en Israel. Entonces hay que tener este pensamiento de una visión de ayudar y bueno, si el Señor permitiese levantar otra iglesia, estar enfocados en conocer más a nuestro Dios. En los últimos 50 años se ha desplazado esta misión y se han puesto otros ministerios que son importantes, pero se los ha elevado en ministerios de obra social, como a que la misión es, sí, vamos a enseñar, pero también la obra social, eso es la misión. Y realmente, al ver la misión, como la podéis ver ahí, creo que eso es desplazar o elevar más encima de lo que es un ministerio tal que lo que merece bíblicamente. Hay que estar cumpliendo estos mandatos bíblicos, como hay en Santiago el mandato de cuidar de las viudas, de los huérfanos. Eso es necesario. Hay varios ministerios de la iglesia que tienen que estar, pero nuestro enfoque en cuanto a tiempo, recursos, tiene que estar enfocado pues en la esencia de lo que es la misión de la iglesia que nos dio nuestro Señor Jesucristo. Y un día pues le rendiremos cuenta a nuestro Dios. Él nos pedirá cuenta de lo que hemos hecho con la misión que nos mandó. O sea, en los últimos 50 años se ha añadido pues en el mundo evangélico más amplio un énfasis muy grande y son cosas que uno puede hacer como iglesia, pero se han puesto énfasis como movimiento de misiones, que vamos a ayudar a rescatar las prostitutas que están en necesidad en tal zona. Pero la pregunta que yo tengo es, ¿qué lugar esto tiene? Si la iglesia tiene esta misión, ¿eso se ha desplazado siendo la misión principal o es realmente dentro de una iglesia que tiene el centro de la misión como su centro y su norte en cuanto considerando la misión que nos dio nuestro Señor Jesús?
Entonces, pensando en esta misión y en la perpetuación de esta misión, tenemos que tener esto como algo que deseamos, como algo con lo cual estamos apasionados, algo que priorizamos en nuestra vida, porque eso lo prioriza nuestro Dios. Y pensemos no solamente en esta generación, pero la generación a la cual pasaremos el testigo, que les estamos pasando a esta generación que viene después de nosotros. Tenemos que estar considerándonos a nosotros mismos, pues vale, si ya he dado ese paso de fe en Cristo, amén, soy discípulo, si no, tengo que llegar a hacerlo, a escuchar esta verdad del Evangelio y tengo que compartir esa maravillosa verdad con los que no conocen de Cristo y ser yo fortalecido y también estar teniendo relaciones, interacciones con hermanos para poder crecer juntos como discípulos de Cristo. Y no hay nadie aquí que lo va a hacer perfectamente. Esto es un mandato que hacemos a causa de la gracia, la misericordia de Dios en nuestra vida. Pero espero que esta misión aquí pueda darnos una motivación, un deseo de estar enfocados en lo que el Señor nos ha mandado por su gracia y para su gloria. Y que el Señor bendiga esa palabra a nuestras vidas. Quiero leer este versículo otra vez. Al principio dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Amén.